Hoy, la República Mexicana es una república laica en la que conviven millones de personas que profesan distintos credos religiosos o bien que no profesan religión alguna. Datos del censo más reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, revelan que del total de la población del país, 82.7% son católicos, esto es casi 93 millones de personas. 9.9% reconoce una confesión religiosa distinta a la católica y 4.7% no profesa religión alguna. Se trata de poco más de 5 millones de personas. Las iglesias protestantes, pentecostales, evangélicas y cristianas cuentan con 8.4 millones de feligreses. Entre las iglesias bíblicas diferentes de evangélicas agrupan a 2,5 millones de personas y los testigos de Jehová cerca de 1,5 de ellas. Dicho censo refiere también que en México alrededor de 67,000 personas practican el judaísmo. Las religiones de raíces étnicas reportan cerca de 28,000 creyentes y las de origen oriental poco más de 18,000. El INEGI destacó la tendencia histórica que identifica a la región centro del país, los estados que conforman el Bajío, con los más altos porcentajes de población católica. A su vez, los estados del sur del país, junto con algunos de la frontera norte, tienen los mayores porcentajes de población con una religión diferente a la católica debido a la influencia de las iglesias evangélicas y pentecostales en la región. Vamos a discutir entonces con nuestros distinguidos invitados acerca de estas dos grandes reformas que se hicieron recientemente en México, la reforma constitucional del artículo 40 y la reforma constitucional del artículo 24. ¿Y quién mejor que el doctor Diego Valadez para que nos empiece a dar su opinión acerca de cuál es la conexión, si es que hay alguna, entre estas dos reformas y cuál es el significado de ambas? Desde luego que sí la hay, Roberto, y tú mismo lo comentabas en la introducción, que ya no es solo el Estado mexicano es laico, sino también la República Mexicana es laica, y habría que agregar también la sociedad mexicana. Ese creo que es el sentido fundamental de la reforma al artículo 24, porque si bien en el 40 se tocan los temas relativos al Estado, el otro precepto está dirigido estrictamente a nosotros, los ciudadanos. Y la importancia de esa relación, pues es no solo la vinculación con relación a la actividad de los órganos del Estado, sino también los derechos y las responsabilidades que los miembros de la sociedad tenemos con relación a la laicidad. Aquí creo que lo relevante, y por lo que se discutió mucho el 24, es porque se decía que en su configuración ya reformada permitiría, entre otras cosas, que las organizaciones eclesiásticas o religiosas tuvieran acceso a los medios de comunicación, por decir algo. Creo que no, en los términos en los que quedó configurado el precepto. Pero si así fuera, yo creo que también tenemos que verlo como una forma de ejercicio de las libertades. Resulta que los cuatro que estamos aquí y muchísimos mexicanos más, centenares, millares, millones, porque esto viene desde el siglo XIX, que hemos luchado por la laicidad en el país, lo que en el fondo queremos es que se identifique la laicidad como una expresión más de la libertad. Y lo que no podemos hacer es que en la lucha por las libertades nosotros también caigamos en el planteamiento de restricciones. Yo creo que esto es muy importante y me lleva a una reflexión en la que seguramente Polín nos podrá ayudar a articular, porque tiene que ver con que el artículo 24, precisamente lo dice muy bien Diego Valadez, habla de los derechos, es decir, al final ahí es donde se reforzó la formulación de los derechos vinculados con la laicidad. Y uno de los derechos que se subraya es el de libertad de conciencia, pero además se complementa
con un concepto que no existía antes en la Constitución mexicana y que es el de la libertad de convicciones éticas. Si recuerdo bien, digamos, cuáles fueron las razones de los textos legales que justificaron esta reforma y de los debates políticos, era darle cabida no solamente al reconocimiento a la libertad de creer, sino también reconocimiento a la libertad de aquellas personas que no profesan ninguna fe religiosa, y de esta manera colocar a las convicciones éticas no religiosas en el mismo plano de la libertad de conciencia. Tú, Pauline, tienes la misma opinión, es decir, que este fue el sentido y no sé, ¿qué te parece pertinente o no esta redacción en la Constitución? Sí, en efecto, yo pienso que antes de esta reforma, el artículo 24 lo que protegía era la libertad religiosa de los individuos, ¿no? Asumía que todos los individuos teníamos creencias religiosas. Ahora lo que hace es afirmar la libertad de conciencia y de convicciones éticas y, a mi parecer, es justamente fortalece las opiniones de las personas que no tienen creencias religiosas o simplemente son indiferentes. Entonces, en ese sentido, considero que esta reforma del artículo 24 va en el mismo sentido que la reforma del artículo 40, que es una mayor protección del principio de laicidad, ¿no? Para los creyentes y para los no creyentes. Y se ha hablado poco del concepto de libertad de conciencia, pero a mí me parece fundamental, porque no estaba dentro de ese artículo, se introduce junto con el de convicciones éticas y se refuerza el de religión, que ya estaba, pero no lo hemos discutido suficiente qué implicaciones tiene. Y lo digo porque las feministas en algún momento de la discusión estaban muy reacias a aceptar esa reforma del artículo 24, hasta que en algún momento dado en la discusión surgió la idea de que en efecto esa libertad de conciencia podía abrir la puerta precisamente para reivindicar, para que las mujeres reivindicaran su derecho a, en conciencia, por ejemplo, poder interrumpir su embarazo. Y así como esa, hay otras, digamos, posibilidades que abre esa libertad de conciencia. Otra que se ha discutido, y yo creo que es un poco lo que el doctor Valadez estaba mencionando, es la cuestión de objeción de conciencia. Pero hay, digamos, muchísimas cosas que el propio asunto de la libertad de conciencia abre, ¿no? Sí, sobre este tema vale la pena tener en cuenta dos cosas. Una, la libertad de conciencia ya se había introducido a la Constitución en el artículo 29, estableciéndose justamente que en la limitación posible de derechos y garantías, ese no se podía tocar. Pero el otro punto que yo creo que vale la pena y que ayudaría también a quienes están viendo el programa, es que se viera algo a lo que se referencia a Pauline. En la versión original del artículo 24 se decía que todos los mexicanos tenían derecho o teníamos derecho a practicar la religión que más nos conviniera o convenciera. ¿Pero esto qué significaba? Que se estaba presuponiendo que todos teníamos una religión. Claro. Y no estábamos incluidos ahí los que, como mi caso y los de muchos más, somos ateos. De manera que ahí sí la reforma al 24 vino a darle a todos los que tengan religión o los que no tengan religión la misma capacidad y el mismo reconocimiento en cuanto a que pueden practicar una religión o simplemente acogerse a sus propias convicciones éticas en cuanto a su vida personal y a su vida de relación. Perdón, y creo que un poco para reforzar esta idea, creo que también hizo ver cómo no solo las convicciones religiosas o no solo las creencias religiosas producen valores éticos, sino que también hay convicciones filosóficas no religiosas que también tienen valores éticos, digamos, ¿no? Perdón. Claro, porque de alguna manera la moral ya no es patrimonio exclusivo, digamos, en el imaginario de algunos la moral era patrimonio exclusivo de las religiones, ¿no? Nunca lo ha sido, pero esta reforma viene a desmontar además el soporte constitucional de esa creencia errada. Y creo que eso es interesante y sin embargo, y esto vale la pena ponerlo sobre la mesa, ya lo adelantábamos en la introducción, la reforma al artículo 24 fue objeto de muchas resistencias. Es decir,
mientras que la reforma del artículo 40, en el que se define a la República Mexicana como una república laica, generó amplios consensos y me atrevo a decir que pasó sin mayores problemas, la del artículo 24 generó mucho debate, mucha discusión. ¿Cómo podríamos entender eso? Es decir, ¿cuáles son las razones que ayudan a explicar por qué fue una reforma muy objetada? Mi impresión, a reserva de lo que opinen también, bueno, lo que opinamos aquí los cuatro, pero mi impresión es que lo que se estaba leyendo era que se le daba derechos a las asociaciones religiosas. Lo que ya adelantabas de los medios de comunicación, por ejemplo. Y eso creo que generó algunas reacciones de resistencia. Yo creo que si se llegara a dar ese caso, y si se llegara a decir que las asociaciones religiosas tienen derecho a acceder a los medios de comunicación, igual que las organizaciones políticas e igual que las organizaciones sociales, no se estaría afectando para nada el principio de la laicidad. El principio de la laicidad, en tanto que hubiera respeto y libertad para todos, que es por lo que debemos luchar, no por volver a cerrar a la sociedad en esos temas. Y todavía creo que nos faltan otros aspectos por avanzar también en esa materia, que seguramente serán parte y consecuencia de estas reformas que ya han sido adoptadas. Y luego estaba el tema de la educación pública, porque el problema, creo yo, el problema original, el pecado original de ese artículo fue que su redacción original abría la posibilidad para que hubiera instrucción religiosa en la escuela pública. Y eso sí provocó una reacción muy grande y la dejó ya como un intento de reforma que generó mucha desconfianza respecto a lo que significaba, aún habiéndosele quitado, digamos, todas estas cuestiones que habían generado esa reacción. Ya muchas, incluso asociaciones religiosas, vieron con desconfianza esto que se veía como un otorgamiento de privilegios nuevamente a la Iglesia Católica y obviamente grupos liberales que se empezaron a oponer con mucha desconfianza a ese nuevo artículo. Y eso hizo que incluso una cosa no inédita, pero sí inusual, hizo que en muchos estados de la República se opusieran y no aprobaran precisamente la reforma como era necesario que se aprobara en una mayoría de estados de la República para que fuera la reforma, ¿no? Tardó por lo menos 8 meses más la reforma del artículo 24 en ser aprobada por los estados que la del artículo 40. Lo cual además nos habla de un fenómeno bien interesante de politización de la religión. ¿En qué sentido? Los grupos que impulsaron estas resistencias legislativas en distintas entidades federativas eran grupos apoyados por organizaciones religiosas. Eran en su mayoría iglesias cristianas, evangélicas, pero también con grupos masones, con grupos liberales, con grupos laicos, que por diversas razones no decían, mejor lo dejamos como está el artículo 24, ¿no? No sé, ustedes... Tiene toda la razón, Roberto. Efectivamente, ese fue ese enfoque de que se impartiera educación religiosa en las escuelas, que estaba en el proyecto del artículo de reforma al artículo 24 que había sido presentado por un diputado del Partido Acción Nacional. No, del PRI. Del pescador. Claro, tienes razón. Sí. Tienes razón. El PRI, era más escandaloso y todavía. fue lo que generó esa reacción. Eso se quitó en el camino, pero quedó la resistencia. Y efectivamente es un caso interesante para quienes trabajamos Derecho Constitucional, Pedro, porque hasta donde recuerdo es la única, por lo menos de las reformas hechas en los últimos 50 años, donde ha habido numerosos congresos estatales que se manifiestan en contra. Es muy interesante. Y Paulina, ¿a ti qué opinión te merece este hecho de que las organizaciones religiosas se organicen, valga la expresión, participen y en este caso generen una oposición política legislativa a través de los representantes populares a una determinada reforma de la Constitución? Bueno, yo creo que finalmente estuvo bien de haber quitado esta propuesta, ¿no? Porque pienso que la escuela del Estado tiene que ser laica y, como decían, efectivamente son iglesias minoritarias que tratan de obstaculizar la Iglesia Católica, ¿no? Para que no tuviera privilegios. La escuela pública tiene que ser laica, tiene que ser la escuela de todos
y todas las mexicanas. No es la misión del Estado de impartir educación religiosa. A mi parecer, los horarios de escuela permiten que las familias que desean que sus hijos tengan una educación religiosa lo puedan hacer aparte. Entonces me parece bien que esta iniciativa no prosperó y que finalmente el artículo 24 pueda quedarse a favor de todos, no a favor de los creyentes y a favor de los no creyentes. Y ese punto es importante porque al final hay que leerlo desde la perspectiva también del artículo 3 constitucional, es decir, una eventual reforma como la que se proponía y que dices muy bien, qué bueno que no avanzó, lo que hubiera generado era una fuerte contradicción en la Constitución, porque por un lado tienes un artículo que te establece con toda claridad que la educación pública debe ser laica y debe ser ajena a todos los dogmas religiosos, y por el otro lado hubieras introducido en el artículo 24, de haberse aprobado esa versión, una disposición que hubiera permitido potencialmente la educación religiosa en las iglesias. Pero si les parece, sobre esto y todo lo demás que traen las reformas del artículo 40 y 24, seguiremos reflexionando después de un corte. Quédese con nosotros, esto es República Laica y estamos analizando no a nuestra Constitución, pero así a dos de sus reformas más recientes, la del 40 y el artículo 24 constitucionales. Ya volvemos.